¿Qué tal, raza? Sean bienvenidos a un podcast en donde se tratarán temas de interés tales como asesinos en serie, casos paranormales, avistamientos de ovnis y crímenes atroces que paralizaron el mundo entero, con sus anfitriones Alex Tintor y Dr. Zeus, reviviendo la historia en terror indie. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Dr. Zeus, el poderoso Dr. Zeus de su game tag. Y queremos hablar de un tema delicado, pero vamos a tratarlo con la mayor responsabilidad, es la palabra, posible, porque fueron temas recientes y involucra a menores de edad, pero no vamos a decir los nombres de los menores de edad, así que pues tenemos oportunidad de hablar de este tema. Y ya si alguien nos quiere recomendar un poquito de más temas, pues puede hacerlo ahí en los comentarios. Y si está escuchando esto en Spotify, pues vamos a dejar las redes sociales ahí en la descripción y puede mandarnos usted mensajes o darle like a la página o recomendaciones de otros temas de los que podemos hablar un poquito más ampliamente, porque vamos a subir un capítulo por semana, entonces tenemos margen de investigar un tema bien. ¿Cómo estás, doctor Zeus? Muy bien, muy buenas noches. Igual esperamos que les gusten todos sus temas. Vamos a estar hablando por los temas en una cuestión de información y además pues para que todos seamos más conscientes de los casos. Son casos reales, casos que suceden aquí. Queremos empezar primero por lo que es México. Tenemos demasiado material, pero ahorita nos toca unos casos muy interesantes que tienen que ver con todo lo que son las matanzas en las escuelas. Y esperamos que les gusten esos temas. Vamos a estar centrándonos en el tema o en el caso de, del colegio. ¿Cuál es el colegio Cervantes de Torreón? El compañero no quiere que digamos los nombres y vamos a respetar. Entonces, vamos a hablar sobre el joven de Torreón, sobre el caso Cervantes, lo que sucedió ahí. Y recordar otro caso muy parecido al caso de Torreón, pero el caso de Monterrey, en el cual también pues hubo la matanza de una maestra. Vamos a recordar los dos casos, las situaciones parecidas y vamos a hablar sobre algunas, ¿cómo podemos decir? Controversias. Pues sí, controversias porque pues son controversias, ¿no? Obviamente. Es que son temas muy particulares que en realidad en México casi son muy aislados los casos que pasan matanzas en escuelas. Porque en Estados Unidos, pues todos sabemos que allá la venta de armas y más en Texas, son legales. O sea, cualquier vato que tenga los $100 y compre un arma, pues esa se la venden. Pues sí, así se dice, ¿no? Que en Estados Unidos es más fácil conseguir armas que preservativos, ¿verdad? ¿Qué preservativo? Pero bueno, en cuestión de México, pues, tenemos los casos, la información que tenemos es que las matanzas que han ocurrido, los tiroteos que han ocurrido en las escuelas, datan desde el 2000. Bueno, tenemos prácticamente 20 años, esto no es tan viejo para nosotros los mexicanos. Pero dentro de estas matanzas, la, la situación siempre es la misma, es el ámbito familiar. Ahora, mencionan que puede ser el bullying, pero ahorita con la información que tenemos sobre los casos de Monterrey y el caso de Torreón, podemos pensar que no es así la situación. Sí, pues y salió la noticia de este niño de Monterrey, ¿no? Que lamentablemente pues hizo su show ahí y se suicidó. Contamos que, o llegamos a una conclusión, que el niño era una persona muy aislada, que era una persona con algunos destellos de querer ser alguna estrella en internet. Y pues vamos a hablar un poquito también las comparativas de este caso del niño de Monterrey, del colegio, y del niño de hace unas semanas de Torreón, ¿no? Porque son casos, dirán, no, pues que son casos muy iguales, pero la verdad es que no, y para eso es este capítulo, para mostrarles las diferencias que hay y pues, las repercusiones que pueden venir después, ¿no? Para hablar un poquito sobre la historia en cuestión de los asesinatos que han ocurrido, de los tiroteos que han ocurrido dentro de las escuelas, podemos observar que en el 2001 empezamos con un niño de 14 años o un chavo de 14 años, pero este chavo se suicida enfrente de los compañeros. Este chavo no mató a nadie más que a sí mismo. En el 2007 tenemos que un padre de familia mata a una de las directoras del colegio en el que estaba su hijo. Este es el segundo tiroteo, según las autoridades. En el 2014 tenemos a un estudiante de 15 años que mata de un disparo a otro de sus compañeros por ahí pleitos que tenían.
En el 2007 ya empezamos con los casos fuertes, que es el caso del Donde chavo afectan de... a otros, ¿no? Donde se afectan a otras Así personas. es, donde se afectan a otras personas. Es el caso de Monterrey. Ahí difiere un poco con el compañero. En la cuestión de los nombres, pues son dominio público. Ustedes los pueden buscar en internet y están ahí en todos lados. Bueno, pues vamos a decirlo. Pues, no hay En problema. el caso de Monterrey, la persona que inició el tiroteo, el chavo, se llama Federico Guevara. Federico Guevara. Ustedes lo pueden encontrar ahí, hay mucha información, o bueno, no mucha, sino hay información sobre las cuestiones del tiroteo. Este muchacho es el que salió en muchas redes sociales y como lo menciona Alex, es el que supuestamente fue influenciado por el grupo Hulk, creo que se llama Hulk. Legión Hulk, sí, que en ese tiempo, digo, los grupos ya estaban desde antes de ese, pues de ese accidente o de ese problema, pero donde se hicieron más fuertes fue en eso, porque todos queríamos o querían participar en ese tipo de grupos, pues para hacerte notar y todas esas cosas, ¿no? Y yo recuerdo también una racha de tiempo en el que pues, los jóvenes, que eran jóvenes en ese tiempo, querían ser pertenecientes a esos grupos y eran grupos muy fuertes, creo que eran varios, ¿no? Era uno de Hulk y el otro no sé qué, de la grasa. Jail Grasa, ¿no? Jail Grasa, Jail Grasa, sí. grupos que en estos momentos dice mucha gente que ya no tiene mucha relevancia, pero pues bueno, yo la verdad nunca los vi a fondo, solo lo que decían los jóvenes de ese tiempo. En este caso, vamos a hablar de este caso porque la verdad es que la información que hay sobre este caso de Monterrey es muy poca, pero ¿cómo puede ser? La coincidencia, podemos hablar sobre el caso de Torreón, es demasiado parecido, entonces es casi idéntico lo que sucedió. Bueno, de hecho el de Torreón, bueno, yo lo que logré diferenciar del de Torreón fue tanto el grupo, o sea, digamos el Legion Hall y la influencia de los videojuegos. Yo no lo compararon directamente con un videojuego, ¿no? Que fue influenciado por un videojuego, y al de Torreón sí, por el Natural Selection. Oh, sí, en el Torreón tenía la imagen, el muchachito de Natural Selection. Sí, digo, hay un juego que se llamaba así que no sé exactamente se me olvidó investigar lo del juego, pero había un juego que se llamaba así, Bueno, de hecho. si hablamos sobre la influencia de los videojuegos, ahora nos ponemos en el caso de lo que fue en Torreón, donde el joven tenía un lema en su camiseta donde decía Natural Selection. Podemos ver que no tiene nada que ver con el videojuego. Las declaraciones que hace ¿quién es el presidente, no, de Coahuila? Riquelme. ¿Riquelme? Riquelme. Riquelme. A Riquelme. Sí. Madre, qué envidia el güey. En la declaración del presidente de Coahuila, en cuestión de que era el videojuego Natural Selection, es eso totalmente equivocado. El juego Natural Selection es un juego que salió por allá del 2002. No creo que el joven haya tenido conocimiento ni siquiera sobre el videojuego. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe que es un videojuego. Yo no sabía, hasta que dijeron eso, lo investigué un poquito, pero no tan a fondo. Yo no sabía de ese juego, la verdad, o sea, no tuvo mucha relevancia, ¿no? No, la verdad es que lo que impresiona, siempre impresiona cuando un niño, podemos tomarlo como un niño, creo que era de 11 años, 11 o 12 años, secundaria, primero. No, de hecho era primaria. Sexto de primaria. Era primaria. Por la edad. Sí, hay muchas cosas en este caso que son impresionantes. La cuestión, como ya vimos, no es el primer caso de un tiroteo en la escuela en México, pero sí es el primer caso en el que un niño hace un homenaje hacia unos asesinos de otras escuelas, hacia unos asesinos de otros tiroteos, que tenemos lo que fueron las masacres de Columbine. Yo tengo, para darle un poquito de saborcito a esto, yo tengo algunos datos, y bueno, que ahorita conforme vaya calentándose la plática los voy a decir, y a ver si tienes alguno adicional o algo que me quieras complementar de aquí. Sobre la cuestión del muchacho, él hace un homenaje en la masacre. Para ver el nombre de este niño es José Ángel. También pueden buscar la información sobre este caso del tiroteo de Torreón, está todo en internet. Y es pues información pública, ¿no? Es información pública, así es, y todo es con fines informativos. Este niño, José Ángel, que vamos a estar hablando de él, es de sexto de primaria,
y fue el que inició el tiroteo con dos armas. Creo que una era calibre 40 y otra calibre 25, eran dos armas de mano. Ahora, en cuestión de los videojuegos, es casi imposible que el niño haya tenido conocimiento, que él sepa lo que es el juego de Natural Selection. Ya hablamos que es un juego de 2002. Está muy alejado hacia los juegos que se juegan ahorita. Y por la edad, o sea, pues yo no nací en la época del Mario Kart, del Nintendo 64, pero pues uno sabe porque son juegos famosos y así, pero como este juego no tuvo mucha relevancia y por la edad del niño no creo que haya conocido este Sí, pues juego. estamos hablando que el niño tiene 11 años, o bueno, tenía 11 años, 11 años. y pues el juego prácticamente tiene 18 años de su salida. Ahora, el lema Natural Selection es claro que no tiene nada que ver con un videojuego, sino con la selección natural. Estamos hablando de que hay personas más, o hay gente, grupos como la supremacía nazi, que hablan sobre la selección natural del más fuerte. Eso es lo que el significado del lema. Sí, de hecho, bueno, tengo un dato aquí, si quieres al rato te lo digo. Vamos, no, si quieres ver con el dato para seguir con la información. Bueno, dice que el 20 de abril del 99 fue la matanza de Columbine. Harris, con una camiseta que se leía Natural Selection, como ya lo mencionaba el Dr. Zeus, y su compañero Klebold tenía impresa la palabra ira. A lo que yo leí, Klebold tenía impresa la palabra ira, perdón, tenía unos, déjame ver si lo tengo aquí, el dato, es que lo apunté todo revuelto, pero fue por desamor que tenía esta palabra porque según algunos datos, no sé qué tan ciertos sean, pues yo profundizo un poquito más en la vida de cada uno, que una chica que le gustaba y eso pues, no lo pelaba, ¿no? La típica de un niño de secundaria. Yo viví mucho tiempo ese problema y pues nunca me dieron ganas de matar a nadie. O sea, yo creo que ya viene más de lo psicológico. Bueno, en el punto psicológico es claro que el ambiente familiar es importante, o el ambiente familiar es un detonante para saber cuáles son las verdaderas razones por las cuales suceden estos acontecimientos o estos actos. Está muy claro, como ya lo dijimos antes, el videojuego no tiene, yo creo que casi nada que ver. Sería demasiado decir que el niño sí tenía algo que ver con ese videojuego. Tal vez sí tenía acceso a otros videojuegos, pero es muy difícil pensar que tenía acceso al videojuego de Natural Selection. Sí, de hecho aquí ya encontré bueno, el dato exacto. Klebold tenía penas de amor, o sea, pues eso de desamor. Estaba deprimido y pensaba que no había vida peor que la de él. Y Harris, con el chavo este de la playera de Natural Selection, quien se creía Dios y anhelaba que se reconociese su superioridad pues a la de todos los demás, ¿no? O sea, él quería ser más que los demás, que es más o menos lo que mencionabas de los nazis o algo así. Así es, de la supremacía blanca. Sí, bueno, de eso es de lo que se trataba su playera o por la razón que la usó, ¿no? Pues para demostrar que era el más. En el aspecto consigo. psicológico podemos observar que las personas que iniciaron el tiroteo en Columbine pues eran prácticamente adolescentes. Estamos hablando que eran personas con una estructura psicológica o una estructura de personalidad, la cual ya estaba desarrollada o estaba más allá para llegar al punto, ¿no?, culminante de la madurez. Pues estamos hablando que hay una diferencia de edad entre Eric Harris o Dylan, que son los de Columbine, a una diferencia al muchacho del colegio Cervantes, al muchacho José Ángel, o el niño José Ángel. Él prácticamente tenía 11 años. Que serán algunos 6 7 años de diferencia. Algo así, pues los otros tenían más o menos ya la edad para cruzar la adolescencia, y José Ángel apenas estaba en ese proceso. Entonces no podemos definir tampoco que sus problemas fueron por males de amores como Dylan, o por supremacía como Harris. Es muy difícil poder decir exactamente por cuáles fueron las situaciones, aunque todo apunta que pues es el ambiente familiar. Es el ambiente familiar y de hecho traes ahí también unos datos del niño este del colegio Cervantes, que lo que se decía y del dominio público, la información, volvemos a repetir, es de que tenía como la familia en general, no el niño a lo mejor tal directamente, pero
tenía algunos nexos con el narcotráfico. Sí, pues como lo mencionamos, ¿verdad? Todo está en los periódicos, todo es dominio público. Y de hecho un dato muy interesante entre los dos tiroteos, en el que es el de Torreón, que es el punto, es lo clave en este podcast, al tiroteo que sucedió en Monterrey, es que la información que hay con lo de Torreón es demasiada, tenemos mucha información. Ajá. Y la información de Monterrey es casi nula. Ajá. Hubo ahí, ocultaron muchos datos, hubo datos que no se dieron como el dato de los padres. Y de hecho hay unas ciertas cosas que me gustaría mencionar ahorita casi al final sobre esa situación de ver los datos que hay entre un tiroteo y otro. Pero hablando de la familia, hacia lo del Colegio Cervantes, lo que sucedió relativamente, fue este mes, ¿verdad? Sí, fue este mes. Lo que sucedió hace poco, podemos mencionarlo, con José. Podemos ver que pues primero tenemos ahí que la familia pues tenía nexos con el narco, como dice Alex. Tenemos que el abuelo era un narcotraficante con nexos en Argentina. El papá estuvo encerrado en Estados Unidos por por narcotráfico. Tenemos que la abuela tenía, creo que un romance con un narcotraficante, salió también. Un narcotraficante pesadito a lo que leí. Pero la abuela, estamos hablando que es la abuela materna, o sea, también del otro lado, sobre la mamá también tenían nexos con el narco, no nada más el papá. Tenemos que la madre, hay cierta información en internet que manejan, hay varios datos sobre la muerte de la madre de José Ángel. Unos decían al principio que la madre había muerto degollada. Ese era un dato que se había dado, no sé si tú lo escuchaste, Alex. De lo de Goyada no, pero sí que había fallecido, creo que en un accidente. Oh, sí, estaban mencionando que había muerto degollada, que habían muerto en un accidente, estaban diciendo que había muerto por complicaciones de diabetes. Te digo, la información que hay sobre esta familia es demasiada en internet. Pero la información supuestamente oficial es que dicen que la mamá murió en la cirugía de un problema que se derivó de una cirugía plástica. Eso supuestamente es el dato oficial. Sí, casi como el Señor de los Cielos, ¿no? Que se quiso cambiar la estética de la cara. Casi, pero ahora estamos hablando que fue la mamá. Entonces, al revisar los datos, al revisar el entorno familiar, podemos observar que el niño prácticamente siempre vivió en violencia. Siempre, desde el principio, más allá de los videojuegos, el mundo de ese niño era violencia. Violencia por el abuelo, por la abuela, violencia por el papá. No hay datos, no podemos asegurar que él sufrió violencia de ellos hacia él, pero claro Pero que... ya estando en el ambiente, pues obviamente pues ya te quedas con la idea que es ciertamente, digo, para él ciertamente es real. Claro que sí. No. Pues, ahora volvemos otra vez hacia el aspecto psicológico. Hay muchas teorías que mencionan sobre la conducta, sobre el aprendizaje, y todo eso tiene que ver con la familia. Lo que el niño ve es lo que el niño cree que es real, o lo que el niño cree que está bien. No puede tener una idea de lo que está mal si al niño lo que le enseñan que desde el principio lo primero es el dinero, las drogas. O bueno, guardando escalas, obviamente cuando, no sé, mi abuelo, obviamente los abuelos fueron pues, personas machistas. Y uno que vivió pues, cerca de ellos, en el núcleo de ellos, ¿no? Porque, bueno, navidades y todo eso, pues fue en sus casas y todo, y decían, no, las mujeres a la cocina, los hombres a trabajar, los hombres llevan toda la casa, y bueno, esos son los pensamientos machistas, y que a lo mejor uno cuando estaba niño así lo pensaba, ¿no? Pero pues ya un poquito evolucionando, o Creciendo, como, podemos como un tomar la Pokémon, palabra. no somos Pokémon, pero siendo un poquito ya más conscientes de lo que hacemos ahorita, que bueno, el doctor Zeus es padre de familia y yo también, nos damos cuenta que a veces la situación está difícil y necesitamos del apoyo de la mujer, ¿no? Volvemos sobre el significado del desarrollo, el significado de la personalidad, pero son cosas que se van con el tiempo. Entonces es volver al mismo tema, la cuestión del José, la cuestión de José Ángel, el muchacho que inició el tiroteo en Torreón, pues no es nada, no tiene nada que ver con los videojuegos. Ese está muy claro que no tiene nada que ver con los videojuegos. Es meramente el ambiente familiar. Es un ambiente familiar con problemas desde un principio, incluso desde antes de que él naciera, y así es de hecho, después de su muerte.
el ambiente familiar es el problema. Ahora, hay mucha información muy interesante en cuestión del abuelo, que de hecho el abuelo es el que tiene más que ver en este tema, en el tiroteo del colegio, en el tiroteo que inició su nieto. El papá es ausente, el papá no prácticamente no tiene nada que ver con él. Una vez que lo soltaron, pues nunca más regresó. Yo creo que me supongo que hablaba con él, pero no es mencionado más que sus problemas con el narcotráfico. Pero el que sí es muy mencionado es el abuelo. No sé si están conscientes de toda la información que ha salido sobre el abuelo, pero supuestamente el abuelo ya sabía sobre el tiroteo. Al abuelo, el niño le había dicho que quería iniciar un tiroteo. Supuestamente el abuelo sabía, al abuelo le dijeron que, bueno, José le dijo al abuelo que quería matar a algunos de sus compañeros y quería matar a alguna de sus maestras, y él estaba consciente de esto y no hizo nada. De hecho, a lo que yo también entendí de eso es porque le decían, se burlaban de él, ¿no? Que la maestra sí se burlaba de él. Bueno, esa es información que está manejada en las redes sociales y la verdad es que es muy difícil ver la información, pero como dice Alex, a veces nosotros sufrimos mal de amores y no por eso quisimos matar a nuestros compañeros. Entonces manejar la situación del bullying aquí en este caso realmente es muy difícil. Más allá del bullying, recordemos que el niño hizo un homenaje, eso es lo que nos deja pensando si es un bullying o no. Es bueno, de hecho, a lo que también iba a decir, no fue planeado como los originales, ¿no? A los que quiso idolatrar, que fue a Harris y a Dylan, ¿cómo se llama este? Klebold, porque ellos ya tenían su año de planeación, o sea, un año atrás de la matanza estuvieron un año planeando todo todo lo que hicieron. Planeando el tiroteo. Creo que niño, ¿no? la diferencia de eso es porque estamos hablando que es un niño y los otros eran dos adolescentes. Y otra vez la madurez en la cuestión del plan. Pero hay algo interesante también en esto. Sabemos que en la masacre de Columbine eran 2 personas. Y también hay cierta información que se maneja en las redes sociales sobre la masacre de Columbine y el homenaje que hizo José Ángel hacia estas 2 personas. Y se dice que falta otro niño. Se dice que hay otra persona ahí involucrada que también sabía sobre los tiroteos. Incluso en las redes sociales se maneja cierta información en la que mencionan que el traje que él tenía era un traje que se le compró para Halloween. Volvemos a pensar en el ambiente familiar en el que tú le permites que tu hijo te pida un disfraz sobre unos asesinos en unas escuelas y que además se los compres y lo pases pidiendo dulces. Pero también se dice que hay un amigo de él que usaba el otro traje. Entonces podemos pensar por ciertas cosas como el homenaje no es una persona, sino son 2, y también por las armas. Creo que traía 2 armas. Traía 2 armas y bueno, se me hace difícil que a un niño de esa edad cargue, o sea, si para uno que es adulto, que no sabe manejar armas, es difícil cargar, meter cartucho y todas estas cosas. La gente para un niño que el arma, si no me equivoco, y si puedes corregirme si me equivoco, la arma era como militar, ¿no? La calibre 40, algo como militar, no sé cómo se diga. La verdad no sé si sea de uso militar, pero lo que sí tienes razón es que no es fácil manejar un arma. No es fácil disparar un arma. No es como en las películas. Muchas personas piensan que puedes disparar un montón de balas y no te pasa nada. Al principio cuando alguien dispara, yo tengo la oportunidad de disparar, y si disparas, el retroceso del arma, que es la fuerza en la que te dispara por la fuerza que ejerce la explosión del arma, es muy grande. Se te mueve la mano. Después de la explosión llega la sordera también, explota el arma y se te va el oído, ya no escuchas bien. Entonces también es impresionante, también como en el otro caso, en el caso de Monterrey, es impresionante el tino, o ¿cómo se dice? Sí, la puntería. La puntería de estos muchachitos, siendo pues unos, bueno, en el caso de Torreón es prácticamente un niño, y la puntería que tuvo al aceptar varios tiros, porque recordemos que mató a una maestra, hirió a un profesor de educación física
además también hirió a otros compañeritos de él. Entonces el tino que tenía era desgraciadamente muy bueno. Bueno, dando a entender que ya sabía, que ya tenía un Así es, historial. así es. No podemos decirlo como un entrenamiento, o tal vez sí podemos mencionar que fue un entrenamiento de sus propios familiares. Volvemos a hablar sobre el caso de Monterrey por las coincidencias que tiene el caso de Monterrey, y en el caso de Monterrey también los familiares le habían enseñado a disparar, creo que eran cazadores o tenían armas para cazar, y también le habían enseñado a disparar a su hijo. La diferencia de edades es que José tenía 11 años y el Federico Guevara, el caso de Monterrey, tenía 16. Es una diferencia de edad, pero aún así el tino significa, la certeza que tenían, o la puntería que tenía, significa que ya tenían experiencia en manejar armas. Otra cosa que se me olvida, tampoco no es fácil cargar un arma. No es como en las películas, les vuelvo a mencionar, mucha gente piensa que el arma simplemente se hace para atrás y ya se cargó, y así no es. De hecho, para cargar un arma tienes que ejercer fuerza. Sí, pues imagínate si no tuvieran fuerza esa cosa, estaría, te disparas en el pie o en la mano, ¿no? Porque pues apuntas para abajo para cargar, ¿no? La gente no lo ve, pero estoy haciendo la pantomima de cargar un arma que no sé. Me queda claro que no sé cargar un arma. Entonces, muchas situaciones también sobre los videojuegos, hablando otra vez sobre lo que dijo el presidente Riquelme de Coahuila, es que el niño sabía disparar por los videojuegos, o mucha gente piensa que jugando ya puedes disparar, y esto no es así. También en el caso de Monterrey hay unos periódicos que dicen que el niño era experto en Call of Duty y que por eso... No tiene nada que ver eso, o sea, no, ni siquiera el control, pues la gente sabe, obviamente tiene que saber, el control ni siquiera tiene forma de arma. De hecho, el juego, no, el problema no son los juegos ahorita, porque antes, el del videojuego del Nintendo que tirabas a los patos, que tenía forma de arma, o sea. Así es, y los problemas no son los videojuegos, los problemas no son, incluso las armas aquí en México se supone que tampoco son el problema, porque no puedes portarlas, no son legales. No somos una nación como en Estados Unidos, que ya mencionamos que ahí es más difícil que un niño pueda conseguir cigarros en una tienda que conseguir armas. Entonces se supone que aquí en México el problema no es ese. Además los videojuegos, pues como sabemos, abajo no sé si a la izquierda o a la derecha de la cajita de los videojuegos tiene ahí sus restricciones de edad, o sea, de la E, la A. Sí, estaban mencionando sobre las restricciones de las edades en los videojuegos, y creo que también quería el Congreso mexicano y meter ahí mano en la restricción de edad, pero eso ya existe, entonces no sé muy bien cuál va a ser el trabajo bueno, igual nunca sé cuál es el trabajo del Congreso mexicano. No, pues igual aunque sepas hacen lo que le da su gana. Sí, no, igual no sé cuál es el trabajo de los diputados, pero creo que piensan trabajar o retrabajar en la clasificación de los videojuegos. Tal vez no sepan que ya existe una clasificación de videojuegos. Sí, o sea, creen que Rockstar les va a hacer caso a los mexicanos, pero o sea, a lo que voy también es de, por ejemplo, tan fácil que son saltarse los protocolos de seguridad, por decirlo de alguna forma. O sea, tú puedes ir tú a una tienda de videojuegos y le dices al encargado, necesito el juego de GTA 5, y luego que te diga, ¿cuántos años tienes? No, pues soy menor de edad, no te lo puedo vender. Si el vato digo, unos picudillos. Los morros ahorita son picudillos y pueden ir con un vato mayor de edad de cómprame este juego y te doy, no sé, $5, o hasta los vatos los hacen gratis, pues el favor. Entonces ya se saltó ese protocolo, el niño ya tiene el juego. La verdad es que la situación de los videojuegos y de todo lo que están diciendo los diputados, pues es muy difícil, no tiene mucha relevancia al caso. Están hablando de la clasificación de los videojuegos, pero pues nos ponemos a pensar cuántas veces has ido a comprar un juego, a qué tienda aquí en México, o a qué tienda aquí en Piedras Negras. Más adentro de México creo que sí hay tiendas, pero hablando de aquí, vamos a hablar de Piedras Negras. ¿Cuántas veces has ido, no sé, a Coppel, has ido a FAMSA, has ido para allá a comprar un juego? No, nunca he ido a comprar un juego porque, bueno, los pides por Mercado Libre. Así es, pues prácticamente los videojuegos o por eBay. En este lado de la frontera pues se compran de mano en mano, no los compras en las tiendas. Las clasificaciones sobre los videojuegos no creo que sea
pues una manera de cómo evitar esta situación, porque volvemos al principio de esta historia. Los videojuegos no tienen nada que ver sobre los tiroteos y las matanzas que han ocurrido en estos colegios privados. Sí, por ejemplo, si los pides por Mercado Libre, pues necesitas una tarjeta de un adulto, entonces ya el adulto inconscientemente o conscientemente también, pues ya te lo está comprando el juego. O Sí, sea, no necesita mucho pedo. se compran directamente en Facebook, En Facebook, en los bazares ahí que te en los transan, bazares. los bazares transan, no Volvemos compren. a... No confíen en los bazares. No confíen en las señoras que tienen una rosa de perfil, no confíen. Volvemos a la pregunta, entonces, ¿cómo van a evitar el no vender cierto tipo de videojuegos dentro de un bazar? Sí, no se puede. Es muy difícil la situación de los políticos. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, los políticos no hay que hablar de los políticos. Igual, volviendo al tema sobre este muchacho José Ángel del colegio Cervantes de aquí Torreón, tengo información que se maneja en los diarios de internet, se manejan en los diarios de la ciudad, y hablan sobre una supuesta llamada que se hizo entre el papá y el abuelo del niño que inició el tiroteo. O no, espérame, no es el papá, es una de las hijas del abuelo, es decir, es una de las tías del niño. Tías paternas. Así es, tías paternas. Hay información, porque supuestamente a la familia del niño ya la estaban investigando otra vez. En principio la DEA ya lo había investigado, por eso dieron con el encierro del papá. Y ahora también los estaban investigando y por eso supuestamente manejan información sobre llamadas que se realizaron. Está la llamada que se le hizo supuestamente el abuelo hacia una hija y hablan sobre el tiroteo. La tía del niño en la llamada le dice al abuelo que por qué le dio las armas. Ese es lo que se maneja la información. Entonces el abuelo sí estaba totalmente consciente de lo que iba a suceder. De hecho, hasta él dijo, no sé si sea cierta la frase, pero la leí por ahí que decía que él sabe lo que hace, él sabe por qué lo va a hacer, algo así. Sí, esa fue la contestación del abuelo. La contestación fue, él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad. Ándale, exactamente. Sí. Está muy cabrón ese pedo, ¿no? Porque, digo, en México es fácil ilegalmente conseguir armas, pero estando en Estados Unidos es más fácil. Pero que te la den ahorita aquí en México para un menor de edad hacer lo que pasó, o sea, no están respetando como digamos el pacto de caballeros de los narcotráficos, ¿no? De los narcos que no te meterás con la familia. No, si no te metes con mujeres ni niños. Y familia que ajena, o sea. Así, pues sí, en parte el abuelo era consciente, en esta información que se maneja en los periódicos, que se maneja en las redes sociales, hablan sobre que el niño le pide las armas para matar a su maestra, para matar a sus compañeros, y por eso dice el abuelo que pues era su decisión, que él no podía hacer nada sobre eso, que él no podía pararlo porque ya era su decisión. O sea, como dando a entender que iba a buscar por otro lado si no se la daba a él. Así es. Que pues dando a entender que como quiera lo iba a hacer, entonces pues que más que quede en familia, yo creo, no pues sé cuál era el pensamiento del abuelo. Sí, exacto, así como me decía mi papá, dame, pues prefiero que tomes aquí a que vayas y tomes otro lugar y te empedes y choques. Y me decía mi papá, toma aquí. Había escuchado que también hay otra llamada que se hizo entre el abuelo y el papá de José, pero en esta llamada es ya cuando culminó el acto, cuando ya terminó el tiroteo, ya salió en las noticias, y creo que en esta llamada es el abuelo y le dice al niño que ya valió madre, esa fue la palabra que utilizó, ya valió madre, usó mi pistola. Esa fue la otra llamada que tenían ahí por la información de la policía, que se dio a conocer también para el público. Ese no me lo sabía, eso no me lo esperaba tampoco. Sí, pues son varias llamadas que se realizaron y por eso culpan al abuelo. Por eso culpan al abuelo en la omisión de cuidados, culpan al abuelo por el asesinato de la maestra, y creo que el otro cargo que le están poniendo es por el suicidio del nieto, pero se están culpando por esos tres. Aunque la información que se está manejando ahora es que también va a entrar lo del fraude fiscal y creo que enriquecimiento ilícito. Es como tener dinero de la nada y ser rico. Ok, como un tipo,
Bueno, sí, bueno, todos sabemos lo que significa, ¿no? Por el narco, esas cosas. Así es, por el narco, Ahí quiere lavar dinero y así. por el lavado de dinero. Muchos datos que se están manejando, mucha información. Al contrario del tiroteo de Monterrey, pues por eso que es muy interesante ver cómo la información en uno se maneja y en el otro no. Sí, sí. De hecho, ahorita lo hablamos. En los dos casos podemos encontrar que hubo una muerte, hubo una muerte de una maestra, como en los dos casos. Hubo personas que desgraciadamente estuvieron lastimadas o heridas dentro del tiroteo. Es prácticamente lo mismo. La diferencia es que en el caso de Torreón, pues hubo un homenaje a unos asesinos, y en el caso de Monterrey, pues no sabemos. No sabemos todavía. Pues está oculta la información. Y a eso quería llegar. Que en Monterrey se oculta mucho o se protege demasiado a las familias riquillas, a las familias de varo. Se las protege mucho. Viendo al caso de Torreón y el caso de Monterrey sobre los tiroteos de la escuela, entonces está la duda, ¿no? Está la pregunta. ¿Por qué en el caso de Torreón si culpan al abuelo? Tiene los ¿cómo lo manejamos? Lo están culpando por omisión de cuidados, lo están culpando por el homicidio de la maestra, lo están culpando por el suicidio del nieto, y nos ponemos a pensar, entonces, ¿por qué en el caso de Torreón no? En el caso de Torreón es muy... Yo creo que es más complicado el de Monterrey. Pero sabemos, bueno, como ya lo mencionaste, es difícil dar una explicación acertada, pero podemos dar la hipótesis. Y yo creo, mi hipótesis, ah, respetando la tuya, obviamente, o si no es la misma, este, es esa, o sea, multimedio, bueno, no multimedio digo, pero, o puede ser que sí, no sé, que estén cubriendo todo esto, En el caso de Monterrey, en el caso de Monterrey, bueno, en el caso de Monterrey, la información que se maneja es es que poca, sí, es poca, muy poca. pero hay personas en las redes, como siempre, ¿no? Personas ahí, Benditas personas sí, que nos dan benditas información. redes. Entonces ahí las personas dicen que los familiares del caso Monterrey, del caso Monterrey del tiroteo donde participa el Federico, dicen que los familiares son trabajadores del gobierno. No lo Del manejan, gobierno. sí, así es, no lo manejan por el lado del... Bueno, pues es que el multimedios también es gobierno, ¿verdad? Es gobierno, es Sí, pues gobierno. es que es gobierno, al final de cuentas todos son, esa bola son lo mismo. Entonces, pero estaban mencionando que era un trabajador muy cercano al, ¿cómo se llama? El que estaba para Bronco, expresidente, para el Bronco, así es. quiere mucha hermano. Sí, el que quiere Sí. mochar manos. Supuestamente era su trabajador, y luego hay otras personas que dicen que no, que era su amigo, pero al final de cuentas están ligados al gobierno. Pues sí, o sea, imagínate, si es algo del gobierno y más si es algo directamente del gobernador, o sea, es más difícil, bueno, es más fácil dar un moche mamalón para que todo se calle. Y pues dicen, no, pues ya pasó, ya los afectados. Y al final los que siguen afectados, pues válgame, son los afectados. Porque Ahora, no devuelven a las vidas de los implicados y además no tienen respuesta ni justicia, no tienen no, nada. así es, no hay nada, no hay respuesta. Pero vamos a comparar esos casos. En el caso de Monterrey, de hecho podemos leer, lo podemos ver en las noticias, en las redes, que tratan de hacer como un mártir, o lo tratan de hacer como una víctima más al que inició el tiroteo, porque dicen que tenía principios creo que era de depresión, tenía ahí, Depresión. sí, tenía depresión, un cuadro de depresión lo manejan, y que posiblemente esto fue lo que ocasionó el tiroteo. Dicen que era un niño con bullying, cuando realmente él tenía 16 años, estaban en una secundaria. Ni niño y tiene la edad para él hacer bullying. Así es, y estaba con compañeros de 12 a 13 años, entonces muchas personas es lo que manejan. ¿Cómo va a tener un caso de bullying con una persona de 16? Él tenía 16 y sus compañeros tenían de 12 a 13. No tiene nada que ver, o sea, es como que le hicieran bullying de que, ay, tú eres mayor. O sea, Sí, te sí, corren es de todos como, lados. eres el más grande, déjame voy y te pego. Sí, no, tiene lógica. Pero entonces son las dudas que se nos dan, ¿verdad? Son las preguntas que uno se debe de hacer. ¿Realmente es la información real, o lo están haciendo como una víctima sobre el medio social,
una víctima, porque una víctima de los familiares en este caso no hablan sobre los familiares, no hablan sobre el ambiente familiar, hablan de que su papá era cazador, pero hasta ahí. De hecho, bueno, al único que se le dio, digamos, bola fue al niño que quedó vivo y no sé si ahorita, El niño de los lentes, el niño de los lentes, el niño gordito de los lentes, de hecho, lo vi también como, me imagino que le gusta la comedia, digo, porque se tomó un video y esta estandopera Sofía Niño de Rivera fue a visitarlo y todas estas cosas, entonces me imagino que le gusta la comedia, pero digo, fue el único a él que se le dio bola por quedar vivo de un balazo, digamos, certero en la cabeza. sí, tuvo un balazo en la cabeza y creo que tuvo recuperación. Recuperación. No sé Cuando, si ahorita siguen en silla de ruedas, pero digo, pues es ganancia que quedó vivo. sí, pues sí es ganancia. Cuando tú lo ves ves la información, puedes buscar la información en YouTube, ves los casos y realmente te piensas, ¿no? Realmente das esa pregunta. La información todo apunta a que era una víctima. Así te lo dicen, una víctima. Un joven, porque no es un niño, es un joven de 16, o era un joven de 16 años. Fede, ¿Mande? Federico, Sí, así es, el de Monterrey. el de Monterrey. El de Federico, sí, Federico. Fue un joven de 16 años que inició un tiroteo y mucha de la información te lo manejan como si fuera realmente una víctima del medio, una víctima social, una víctima del bullying. Y de hecho hay un comentario muy bueno sobre esto. Dicen, ¿cómo le van a hacer bullying? ¿Cómo le va a hacer bullying el niño de los lentes a Federico cuando realmente o socialmente los que están más propensos al bullying, de hecho es el que le dispararon? Niño gordito, sí. Es el niño gordito de lentes que le gustaban los cómics. Buscas de esos comentarios que a veces también dan miedo de las redes sociales. Y hay comentarios sobre que dicen que de hecho Federico era un niño guapo, es lo que dicen, era un niño guapo y que él no... Caritas y unas fotillos ahí. Yo no lo vi, realmente no lo vi, nada más lo vi en el video que salió y disparó, ese sí lo vi, realmente sí lo vi, fue un video que estaba en las redes, en la internet y sí lo vi. Era un video donde el niño, bueno, el chavo se para, le dispara a la maestra, le dispara a sus compañeros y después se suicida. Es lo único que vi de él. Pero en los comentarios era eso. Sí, un niño guapo, no, un niño guapo y además rico. Decían un niño guapo y además rico. ¿Cómo va a sufrir bullying? Pues, tenemos la posibilidad de que la depresión si la haya podido haberla tenido. Cualquiera es propenso Sí, claro, es a tenerla, propenso a tener pero depresión. sí, eso ya de que esta información que me dices, o sea, no es factible por ningún lado. No la veo yo factible por ningún lado. Entonces, sí está difícil como quiera, sin información, con hipótesis que nada más hacemos al aire, con la poquita información que nos dan. Entonces, benditas, como dijimos ahorita, benditas redes sociales que nos da un poquito, nos amplía un poquito la perspectiva de los casos, pero ya cuando son cercanos al gobierno, las personas poderosas ya ocultan información, pues para bienes políticos. Para bienes políticos, así Ellos. es. Al final de cuentas los que se afectan son, van a decir los políticos, al final los que afectan pues son como que las familias de los fallecidos, ¿no? Como que vuelvan los muertos. Entonces, los únicos que saben son los que ya murieron. Así Porque ellos es. vivieron Al el final de momento. cuentas, lo más acertado fue lo que ellos supieron, por qué lo hicieron. Y nosotros simplemente nos podemos dar una idea, podemos hablar sobre las hipótesis que tenemos, de por qué lo hicieron. Y pues nada más. La verdad es que es muy difícil. No crean nada en lo que yo les diga tampoco incluso. No crean nada. Todo tienen que buscarlo ustedes. Búsquenlo, vean varios videos, dense cuenta y pregúntense. Siempre pregúntense sobre lo que está sucediendo o lo que están escuchando, lo que están viendo. Sí, la mejor información, y yo creo que voy a hablar por todos, es de cuando busques por varias fuentes, por varias declaraciones y todo eso. Es como la, la mamá de esta niña que se murió hace varios años, esta niña Paulette, algo así, de la niña que fue encontrada en la cama Sí, otro caso también de información oculta por el por gobierno. el gobierno, Gracias por lo mismo. periodismo mexicano. Que también son riquillos y volvemos a lo mismo. Son personas ricas que tuvieron ahí sus problemas. Y entonces, bueno, a lo que voy es que con varias declaraciones, si te vas por una,
casi lo das por hecho, pero si te vas por otra y luego la misma mamá da una declaración, una versión diferente, ahí es cuando empiezas a dudar. Va una tercera declaración y es completamente diferente a la segunda. Y Sí, ahí, bueno, simplemente en estos dos casos, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de los tiroteos en Monterrey, el tiroteo en Torreón, te puedes dar cuenta que la información que se maneja en una no es la misma la información que se maneja en otra. En la información de Torreón tenemos hasta las llamadas del abuelo. Supuestamente la policía tiene, donde el abuelo acepta que le dio las armas, ¿no? Ese es prácticamente ya aceptar totalmente la culpa. o Y lo hicieron aceptar. pues sí, bueno, es la información que se maneja por las autoridades. O en el caso de Monterrey, con, con Federico, es que realmente no hay información de los papás. Nunca los ves. No escuchas nada sobre ellos. No hay nada sobre el ambiente familiar. Volvemos a lo mismo, la información es prácticamente nula. Bueno, para conocer las razones, ¿te refieres? Ajá. Las razones sobre el tiroteo. Sí, sí, claro que sí. La razón del perpetrador, la razón del tiroteo. Del tiroteo. Así es, del tirador. Sí, tenemos que conocer lo que es el ambiente familiar, pero no solo ahí, también tenemos que conocer lo que es el ambiente social. Estamos hablando de los amigos que tenía. Bueno, él no ha escuchado alguna palabra, todavía se maneja como ambiente social, pero ahora podemos hablarlo como ambiente de las redes. Tenemos que conocer el ambiente social, lo del entorno de la escuela, los amigos, el entorno familiar, pero también tenemos que saber pues el entorno de las redes, es decir, qué redes manejaba, qué grupos tenía, qué es lo que veía, qué es lo que hablaba sobre, y todo hay un registro de eso, hay un registro. Hablando sobre pues, un cierto perfil, de hecho es un tema que quisiera manejar después, sobre un perfil de que es un sociópata o de que es un psicópata. También lo podemos manejar en otros casos, lo podemos manejar en un podcast diferente, en otro capítulo de esta serie de asesinos. Pero sí, de hecho hay indicios, siempre hay indicios. Lo podemos llamar como juego patológico, un niño que le gusta maltratar a los animales, que le gusta matarlos incluso, niños que le gusta jugar demasiado violento con sus amiguitos. Como el caso del niño chileno que maltrataba a un gato, no sé si lo mató y lo subió a YouTube y todo eso. Y como que lo mandaron a un lugar, no cárcel tal cual, pero como ¿cómo le llaman a la cárcel para los jóvenes? Correccional. ¿Una correccional? Sí, y ya lo sacaron todo y volvió con el canal. Y volvemos al asunto que dices, hay que ver todo, tanto lo social, familiar. Así es, los contextos, el ambiente. Pero siempre hay indicios que algo no está bien. Ahora también es difícil para los familiares porque existe lo que se llama negación y se niegan rotundamente a que su hijo no sea igual que los demás o lo esperado, ¿verdad? Pero siempre hay indicios. Sí, como las personas que ponen los memes de depresión o de suicidio, que a veces ya no te das cuenta si es real o no. Sí, eso es lo que sucede ahora con las redes sociales, ¿verdad? Pero siempre hay indicios, como Siempre te hay digo. indicios. En el caso de Monterrey, supuestamente había dejado un mensaje el día anterior en el que decía no vayan a la escuela porque voy a iniciar un tiroteo. En el caso de Torreón, como ya vimos, el niño ya le había dicho al abuelo que le prestara sus armas para matar a la maestra. Entonces, siempre hay indicios. Ahora hay que estar verdaderamente atentos hacia lo que tu amigo, tu vecino, tu primo, algún familiar tuyo o cualquiera que esté en un lado te diga. También, o sea, uno mismo, ¿no? Que uno que empieza a decir, no, me siento agüitado por la nada, entonces, pues chécate, habla con alguien o busca también en internet, o sea, el internet no siempre es malo, el internet no siempre es malo y, pues bueno, puedes checar ahí también algunos síntomas y si crees que todavía no es grave, pues tienes la oportunidad. Y pues bueno, aquí quedó el primer capítulo, dando un análisis, no fue tanto que le hiciéramos de detectives, fue un análisis que nos interesó mucho hacer. Muy bien, pues me queda más que decir que muchas gracias por estar aquí, por invitarme, para hablar con ustedes, por hablar con Alex y para decirles como siempre que no olviden que todos somos mortales, todo se acaba. Gracias. Ahí está, pues doctor Zeus, ya nos tenemos que ir.
Nos vemos en el próximo episodio. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook Terror Indie, Instagram Terror Indie también, y en YouTube como Terror Indie. Bueno, y como quiera voy a estar dejando las redes sociales aquí. Y además, pues ya es todo. Nos vemos. Yo soy Alex Tintor y no olviden apagar las luces y tampoco volteen hacia atrás porque está alguien parado detrás de ti. Nos vemos. Hasta la próxima.